Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema relacionado con espacios vectoriales conocido como combinación lineal. Y la definición de una combinación lineal está dada por el siguiente texto que nos dice que se sabe que un vector b igual a ABC, es decir, que tiene componentes ABC, se puede escribir como el vector b igual a el valor de a por el vector i más el valor de b por el vector j más el valor de c por el vector k, en donde i, j y k son vectores unitarios. Y se dice entonces que b es una combinación lineal de los vectores i, j y k. Una definición más adecuada de combinación lineal nos dice que si tenemos vectores b1, b2, b3 hasta b subíndice n que pertenecen a un espacio vectorial b, entonces cualquier vector que puede escribirse de la forma alfa 1 por el vector 1 más alfa 2 por el vector 2 hasta alfa subíndice n por el vector subíndice n, en donde alfa 1, alfa 2 hasta alfa subíndice n son escalares o constantes, se denomina una combinación lineal de los vectores b1, b2 hasta b subíndice n. Básicamente lo que dice esto es que se puede escribir un vector en términos de combinar otros vectores. Es decir, podríamos multiplicar el vector 1 por 2 y sumarle 3 veces el vector 2, y el resultado que obtengamos es un vector llamado combinación lineal de los primeros dos vectores. Es decir, una combinación lineal se refiere, en el caso de vectores, a un vector que puede expresarse como la combinación de dos o más vectores y que puede expresarse como se expresa a continuación. Entonces se dice que un vector b es la combinación lineal de un conjunto de vectores desde b subíndice 1 hasta b subíndice n si el sistema anterior tiene una solución única, es decir, si yo puedo encontrar valores de alfa 1, alfa 2 hasta alfa subíndice n que cada uno multiplica determinado vector y sume todos esos elementos, se le llama combinación lineal. Y vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que quizá parezca un poco absurdo, pero que sirve para comprender el tema. Digamos que se nos pide combinar el color rojo y el color azul para obtener este tono de morado, conociendo dos características de cada color. Vamos a decir que el color rojo corresponde al vector subíndice 1 y que tiene 1,2, en donde 1 y 2 pueden ser quizá de pronto las características asociadas con el tono o el brillo o qué tan opaco es o la durabilidad. Ahorita no importa qué características sean, lo que nos interesa es el vector 1, 2. El caso del azul corresponde a un vector 2, 1,3, y el tono de morado que queremos obtener tiene características de un vector 3,7. Entonces aquí la pregunta es si es posible, combinando estos dos colores, obtener este tono específico. De manera que, hablando ya matemáticamente, si es posible que combinando este vector y este vector yo pueda obtener a este vector. De acuerdo a la definición de combinación lineal, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a colocar el vector que me interesa generar, en este caso el 3,7, igual a un parámetro alfa 1 por el primer vector más un parámetro alfa 2 por el segundo vector. Es decir, estamos buscando, regresando al tema de los colores, cuántas gotas de rojo, que sería alfa 1, más cuántas gotas de azul, que sería alfa 2, necesito para que al combinarlas me genere este tono de morado. Matemáticamente hablando, estamos diciendo por qué valor debo de multiplicar a este vector y sumarle la multiplicación de este valor desconocido con este vector para que esta operación me genere el vector 3,7. Para resolver esto, lo que vamos a hacer es generar un sistema de ecuaciones lineales o un CEL, de manera que voy a colocar
el parámetro alfa 1 por el primer elemento del vector 1, que sería 1 por alfa 1, más alfa 2 por el primer elemento del vector 2, que sería 1 alfa 2. Y eso debe ser igual al primer elemento del vector que quiero generar, en este caso 3. Voy a hacer lo mismo con los segundos elementos. 2 veces alfa 1 más 3 veces alfa 2 debe ser igual al segundo elemento, que es un 7. Y aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podríamos introducirle una matriz, aunque lo más sencillo o recomendado sería el menor trabajo posible. Podemos multiplicar la primera ecuación por menos 2 y sumarla con la segunda ecuación para eliminar el parámetro alfa 1. Aquí tendríamos menos 2 alfa 2 más 3 alfa 2, me quedaría alfa 2, y esto es igual a menos 6 más 7, que sería 1. Alfa 2 vale 1. Podemos sustituir este valor en cualquiera de las dos ecuaciones originales para encontrar el valor de alfa 1. En este caso yo sustituyo en la primera ecuación, que es más sencilla. Entonces, si alfa 2 vale 1, alfa 1 debe de valer 2 para que se cumpla esta ecuación. Una vez que encontramos los valores de alfa 1 y alfa 2, vamos a sustituirlos en nuestra primera expresión de combinación lineal. 3,7 debe ser igual a alfa 1, que vale 2, por el vector 1, más el valor de alfa 2, que vale 1, por el vector 2. Entonces esto debe ser igual a escalar por un vector. Recordemos que multiplica cada uno de los elementos. Entonces 2 por 1 me quedan 2, 2 por 2 4, más el vector 1 por 1 1, 1 por 3 3. Y voy a sumar esos dos vectores, que recordemos que es el primer elemento más el primer elemento. 2 más 1, 3, y 4 más 3, 7. He obtenido el tono que deseaba obtener, o el vector que me interesaba. Entonces se puede decir que el vector B es combinación lineal de los vectores B1 y B2, debido a que pude obtener un valor de alfa 1 y alfa 2 que satisfacen esta ecuación. Recordemos que para que sea combinación lineal debe de tener una solución única. Alfa 1 vale 2 y alfa 2 vale 1. Veamos un segundo ejemplo directamente relacionado con vectores, es decir, ya vamos a dejar de lado la parte del ejemplo de los colores y ver un ejercicio típico que podemos encontrar. El ejemplo nos dice: sea el conjunto de vectores C, B1 igual a 1, 3, 5 y B2 igual a 0, 1, 0, determine si los siguientes vectores son combinación lineal del conjunto C, es decir, del vector 1 y del vector 2. Tenemos dos incisos. El inciso A nos pide que el vector a generar debe ser 1, 2, 3 y el vector en el inciso B es 1, 5, 5. Vamos a aplicar el mismo procedimiento. Para el inciso A voy a colocar el vector que me interesa generar, 1, 2, 3, igual a un parámetro alfa 1 por el primer vector del conjunto, 1, 3, 5, más un parámetro alfa 2 por el segundo vector del conjunto. Si tuviera más vectores en el conjunto, tendría que agregar alfa 3, alfa 4, etcétera, etcétera. Vamos a generar entonces el sistema de ecuaciones lineal. 1 alfa 1 más 0 alfa 2 debe ser igual al primer elemento 1. Posteriormente, para la segunda ecuación, 3 veces alfa 1 más 1 vez alfa 2 debe ser igual a 2. Y para la tercera, 5 veces alfa 1 más 0 alfa 2 debe ser igual a 3. Este es mi sistema de ecuaciones lineales. Podemos simplificarlo quitando los ceros, de manera que de la primera ecuación, si quito este término que está multiplicado por 0, me quedaría alfa 1 igual a 1. La segunda ecuación quedaría igual, y la tercera puedo quitar este 0, o este término que tiene un 0. 5 veces alfa 1 es igual a 3. Ahora, aquí hay que resolver el sistema teniendo cuidado de que no encontremos alguna irregularidad o inconsistencia. ¿A qué me refiero con esto? En la primera ecuación es claro que alfa 1 es igual a 1. Pero si reviso la tercera ecuación, alfa 1, voy a encontrar que para que se cumpla esta ecuación debe de valer 3/5. Aquí tenemos una irregularidad o inconsistencia debido a que el parámetro alfa 1 no puede tener dos valores diferentes para el mismo sistema de ecuaciones lineales. Entonces, cuando identifico estas irregularidades,
va a ser muy claro que como alfa 1 no puede tener valores diferentes, por lo tanto el vector b del inciso A no es una combinación lineal de C. Es decir, nunca voy a encontrar valores de alfa 1 y alfa 2 para que al combinar esos dos vectores del conjunto C me generen el vector 1, 2, 3. Si lo pensáramos como colores, pensaríamos que yo no puedo combinar el vector 1 y el vector 2 o los colores rojo y azul para generar el color verde, por ejemplo. Esto significa que este primer vector no es una combinación lineal de este conjunto de vectores. Vamos al inciso B. El inciso B nos dice que tenemos el mismo conjunto de vectores, pero ahora para el vector 1, 5, 5. De manera que voy a tener el vector 1, 5, 5 igual a alfa 1 por el vector 1 más alfa 2 por el vector 2. Voy a generar un nuevo sistema de ecuaciones lineal, que sería básicamente el mismo, lo único que va a cambiar es el lado derecho de la igualdad, que ahora voy a tener el vector 1, 5, 5. Simplificamos las ecuaciones y tendremos que alfa 1 es igual a 1, esta ecuación queda igual, y en la tercera ecuación 5 veces alfa 1 es igual a 5. Vamos a tratar de resolver ese sistema. Entonces alfa 1 es igual a 1 de acuerdo a la primera ecuación. Si reviso la tercera, despejando alfa 1 me quedaría 5 entre 5, que es igual a 1. Hasta el momento no tengo una irregularidad porque alfa 1 me genera el mismo valor en dos ecuaciones. Y voy a sustituir ese valor en la ecuación 2 para despejar alfa 2. Alfa 2 entonces vale 2. De acuerdo a esto, alfa 1 vale 1 y alfa 2 vale 2. No hay ninguna irregularidad aquí. Por lo tanto, podemos suponer que esto es una combinación lineal. Lo único que tengo que hacer ahora es verificando, sustituyendo alfa 1 y alfa 2 en esta expresión. 1, 5, 5 sería igual a alfa 1, que vale 1, por el vector 1, más alfa 2, que vale 2, por el vector 2. Hacemos las operaciones y esto me va a generar entonces que la suma de vectores va a ser igual a 1, 5, 5. Y por lo tanto, aquí de hecho sería 1, 5, 5. Esto es un pequeño error, pero el 1, 5, 5 sí se genera a partir de alfa 1 como 1 y alfa 2 como 2. Y entonces este vector coincide con el vector que estábamos trabajando y por lo tanto el vector B es una combinación lineal del conjunto C.